Y en esta mañana déjeme decirle algo. Si gusta, tome su lugar, hermano, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nos bendecimos nosotros el uno al otro en Jesús. Pero también bendecimos al que no está con nosotros, al que está lejos. Sí. Pero que esta tarde, mañana nos puede acompañar ahí donde está. Solo deseamos y pedimos que Dios nos bendiga abundantemente. Que si hoy buscamos un milagro, también hay un milagro para ellos donde quiera que estén. Amén. Quiero comenzar en esta mañana, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, pero quiero introducirme en esta mañana con el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es importante para mí y deseo que sea importante para usted. Que yo medite en él como medito y usted pueda meditar y reflexionar. Hace como 110 años, un poquito menos, el hombre construyó un barco llamado Titanic. Un barco cuyos constructores dijeron que era inundible. Un barco, hermano, que zarpó un 15 de abril de 1912 con el propósito de llegar hasta Nueva York. No alcanzó a llegar. Aunque el hombre en su soberbia y en su altivez dijo, es inundible, no se puede hundir. Un barco construido con las mejores máquinas o motores diésel de su tiempo, hermano, y vemos que no pudo llegar a un buen puerto, al puerto que buscaba. Y con más de 1500 o menos personas murieron en ese naufragio. Gloria al nombre de Jesús. Porque lo que el hombre construye es perecedero. Sí. Gloria al nombre de Jesús. En el momento menos esperado, aquel barco chocó contra un iceberg, una montaña de hielo, y se hundió en las aguas frías del Atlántico. Pero hace más de 2300 años se construyó una barca. No se construyó, como se le dijo al Titanic, un transatlántico, porque había de atravesar el océano Atlántico, hermano, pero fue construido hace 2300 años con un propósito definido. Mientras acá este barco era diversión, recreo, jolgorio, fiesta, diversión, aquel barco que fue construido hace 2300 años tenía un propósito: no hundir al hombre, o no que el hombre se perdiera, sino que el hombre pudiera ser salvo y no llegar a cualquier puerto, no llegar a un punto definido, sino llegar a un punto en que una tierra limpia, una tierra restaurada por las aguas del juicio de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Y en la simbología de nuestros días, de nuestro tiempo, en la simbología o en el paralelismo de la palabra, déjeme hacerle, y podría aquí terminar mi mensaje. Si usted se ha subido a esa barca, no se abaje. Y si no se ha subido, súbase. Gloria al nombre de Jesús. Dos cosas: si usted se ha subido a esa barca, en el sentido simbólico, no se abaje de ella. Y si no se ha subido, súbase, porque ahí está su vida. Y esa barca nueva
no nos llevará a un puerto cualquiera. Juan vio, e Isaías vieron que Dios creaba un cielo nuevo y una tierra nueva. La tierra vieja pasó y ya no se halló más lugar en ella. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estoy hablando? Y quiere hablar del Espíritu en esta mañana a nosotros que estamos aquí. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Que si usted se ha subido o ha entrado en esa barca, no se abaje. Y si no se ha subido, aún la puerta está abierta para que usted se suba y pueda navegar, pueda andar y sortear los juicios de Dios sobre la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Quiero invitarlo a que abra Génesis y oramos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a todos los que por primera vez nos acompañan. Que Dios hable a su corazón y lo edifique. Aleluya. Génesis capítulo 6, verso 5. En el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Le tenemos. Y vio Jehová, en el nombre de Jesús, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿estamos ahí todos? El mal. Y se arrepintió, se dolió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, aleluya. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta de los cielos, pues me arrepiento de haberlos ¿qué? Hecho. Hermano, hermana, pero la Biblia nos habla de un hombre llamado Noé, que a la edad de 500 años Dios habló y dijo, he hallado a Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Tome el lugar en el nombre de Jesús. Y Dios nos bendiga, Dios bendiga este momento en su vida, la enriquezca con esta palabra, la lleve a reflexionar, a pensar, a tomar decisiones, una decisión importante en su vida, hermano. Alguien dijo, Moisés dijo, si tú no vas conmigo, ¿yo qué? Yo no voy. No iremos. El que busca un destino y un propósito no puede caminar. No podemos caminar. Hay un canto que se llama Sin Dios no podrás caminar. Cuando te sientas cansado y trabajado, ya hace mucho que no lo canto aquí, algunos no lo saben, canto muy antiguo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, toda gloria y honra y alabanza es tuya. Tú dices en tu palabra que tu palabra es más penetrante que tu espada de 2 filos, que alcanza a partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los huesos y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y desnuda todas las cosas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Queremos honrar tu palabra, queremos recibirla, Señor, queremos atoserarla, queremos que ella sea nuestra guía, Señor, nuestra enseñanza, que ella sea nuestra sabiduría y nuestro conocimiento, Padre. La ponemos y pongo a tu pueblo delante de ti, bajo la sombra de tus alas, y tú aquel que nos acompaña a través, Señor, del medio electrónico, que hoy es útil a tu iglesia, a tu pueblo,
para esparcir el Evangelio, las nuevas de verdad. Ese Evangelio que saca a luz la vida, Señor, y quita la muerte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué vio el Señor, hermanos? ¿Qué vio? Vio la maldad de los hombres y vio que era mucha, y que el pensamiento del hombre era un pensamiento continuo a la maldad desde la mocedad, desde que el hombre en su niñez o adolescencia comprendió, empezó a entender lo bueno y qué, y lo malo, y tendió hacia qué, a la maldad, y le dolió a Dios en su corazón en gran manera y se arrepintió. Pero la excepción fue un hombre que halló gracia delante de Dios, perfecto en sus generaciones. Y déjeme decirle, si usted no confía en el Señor, hay un texto que dice que Él hace misericordia por 1000 generaciones a los que le temen y los guarda. Amén, amén. Noé fue perfecto en sus generaciones. Noé fue descendiente de aquel hombre que caminó con Dios, porque Él hace misericordia por 1000 generaciones a los que le temen. En su caminar en Dios no solamente piensa usted, sino piensa en su familia, en su descendencia, en sus hijos, en sus nietos. Gloria al nombre de Jesús. Puedo testificar que soy la tercera o cuarta generación en la familia nuestra, los abuelos, los padres, nosotros creímos y esperamos que un día todos nuestros hijos también entren y tomen la barca. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Entonces Dios decidió, aleluya, acabar con aquella sociedad, una sociedad que no entendió, según Mateo 24, que estaríamos nosotros en este tiempo actual como en los días de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, compraban, plantaban y edificaban, y no entendieron el mensaje del arca, la construcción de aquella arca, una arca que duró 100 años para construirse, una arca de madera, una arca pegada con, voy a llamarle, ¿sabe qué es la brea? Sí, que fue su pegadura, fue su cobertura, una arca que no fue hecha, diseñada por el hombre mismo. Aleluya. El hombre en su día no sabía qué era navegar. Es más, el hombre no conocía la lluvia, porque llovía, no caía sobre la tierra, simplemente subía el rocío con que Dios regaba la tierra. Ignoramos, hermanos, que la tierra, sobre la tierra no solamente había agua en las mares, acá, sino también estaba rodeada, hermano, por una cortina de agua. Alabamos el nombre de Jesús. Y cuando Dios decidió traer el juicio, acabar, limpiar esta tierra, raer el pecado en un momento, hermano, decidió y estableció una forma, una manera, hermano, que la generación humana continuara sobre la tierra. Pero no escogió a cualquier hombre, escogió al que halló gracia delante de él, al que fue perfecto en sus generaciones, que en sus generaciones tuvieron memoria de Dios, se acordaron de Dios, y le dijo, aleluya, verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de tu ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo lo destruiré con la tierra. Haz una arca de madera de joven, harás aposento en el arca y las calefactarás con brea por dentro y ¿qué? Y por fuera. Y le da la longitud, le da el plano, le da las medidas. Y dice que en la Biblia que cuando Noé se propuso hacer arca, la hizo con temor. ¿Por qué con temor? Porque tenía que hacerla conforme al plan y al diseño de Dios. Noé no le podía poner un madero más, un aposento más, o podía quitarle un madero, un aposento o cualquier cosa que se le ocurriera a él. Él lo hizo conforme al designio, a las medidas exactas, a las medidas perfectas, para que aquella barca de madera, hermano, navegara no solamente 40 días lo que duró el diluvio,
sino 150 días duraron las aguas para secarse de sobre la faz de la tierra. Lo que el hombre construyó y todo lo que el hombre construye es falible, que falla, tiene defecto, pero cuando Dios traza un plan, lo traza como perfecto. 100 años duró la construcción del arca. Para el final de la construcción del arca, dice la Biblia, gloria al nombre de Jesús, el hombre miró la construcción, la sociedad, pero no se dieron cuenta. Su pensamiento era ¿qué? El pensamiento hoy en día: construir, casarse, darse en casamiento. Y no es que sea problema, ese no era el problema, simplemente que aquella sociedad vivía en el pecado, vivía ¿qué? En rebeldía a los propósitos y a los signos de Dios. No es que si el mismo Dios estableció el matrimonio, ¿o no? Dios estableció ¿qué? La familia, Dios estableció el trabajo, Dios estableció un orden, hermano. Pero en la Biblia vamos a encontrar, hermano, que esta generación, a la generación que nos tocó a nosotros cuando se le empezó a predicar el arca nueva, el arca de la alianza, el arca de la salvación, hermano, se vivía y se vive en el mismo punto en que está esta sociedad. La gente esta no entendió el mensaje del arca, no entendió la predicación de Noé, que se proponía Noé, y más que Noé, que se propuso Dios para el ser humano. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia nos detalla muy clara, dice que nada más 8 personas fueron ¿qué? Salvas. Que nada más 8 criaturas humanas entraron ¿qué? Al arca. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Mucho barco y solo 8 personas. El Titanic traía más de 2,000 pasajeros. Gloria al nombre de Jesús. Pero aquella barca, en el propósito de Dios, hermano, no solamente alcanzó bendición a su familia, hermano, sino le dijo: vas a hacer esto y vas a meter animales según su especie, según su pareja. Y aquella barca, hermano, se llenó, debiendo ser llena de hombres y de mujeres. Se llenó ¿de qué? De la vida animal, de la vida silvestre. Gloria al nombre de Jesús. 8 personas. Ahora, ¿de qué barca hablamos en la actualidad? Muchos hemos entrado en un sentido en esa barca. Y el consejo es: no se abaje de esa barca. El agua duraron 150 días. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Noé y su familia ahí. ¿Y qué oían? Que oyeron 40 días y 40 noches llovió. Dice que el monte, no menciona el monte Everest por nombre, sino la cumbre más alta, que es el monte Everest. Todavía el agua subieron 15 codos sobre ese monte. Hermano, hermana, pero hay aquella barca, hermano, navegó ¿sobre qué? Sobre las aguas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en esa barca no solamente iba el hombre, sino iba el Espíritu de Dios. Iba aquel que la había diseñado y la había concebido en su mente infinita. Aquella barca habría de sobrevivir las aguas, las torrenciales aguas, cuando, hermano, las cataratas de los cielos fueron abiertos y se derramó toda la lluvia acumulada sobre la tierra. Por el nombre de Jesús. Por eso la tierra tenía un solo clima: ni invierno, ni calor, o verano, ni primavera. Era perfecto su estado. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Alabamos al Señor. Glorificamos el nombre de Jesús.
En ese estado, ¿qué hacía Adán? Solamente recoger. Adán no sembraba, tuvo que sembrar después. Adán no se fatigaba, pero después se tuvo que comer el pan con el sudor de su frente. Puede alabar al Cordero, puede alabar a Jesús. Pero aquella gente, dice Mateo 24, que no entendieron hasta que vino ¿qué? El diluvio. No entendieron el mensaje. Y hoy en día hay también multitudes que no entienden el mensaje de Dios, no tienen el propósito de Dios. Y la Biblia habla que cuando Jesús venga, hermano, serían los días como los días ¿de qué? De Noé, en la misma condición, en la misma situación. Aunque Pedro dice, hermano, que vendrían hombres burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Así como los hombres antiguos se burlaron y se rieron de Noé, hermano, porque para qué quería semejante cosa si no había agua, donde él no la construyó en un puerto como fue construido en un puerto Titanic. Él no la construyó en un puerto, él la construyó en el bosque donde podía cortar ¿qué? Las maderas. ¿Cómo se va a mover de aquí? Gloria al nombre del Señor. Desconocían o no oyeron o fueron incrédulos a que un día las cataratas de los cielos, Dios qué cosa, la abriría, y aquello que parecía que no flotaría, hermano, flotó. Vuelvo a repetir, 150 días. Puede alabar a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. 3 niveles. La Biblia habla de cielos, cielos y los cielos. De 3 cielos la Biblia habla. El arca tuvo 3 pisos. Y al final una ventana, una única ventana y una sola puerta. Gloria al nombre de Jesús. ¿De qué estamos hablando hoy en día? La Biblia nos relata en Primera de Pedro, o la segunda, Primera de Pedro, hablando de Cristo, hablando del Señor, verso 18 de Primera de Pedro 3. ¿Está ahí? ¿Usted es Lola o quién es usted? Paula. No bendiga a Paula. El varón que está allá, ¿cuál es su nombre? Para bendecirlo. Si gusta. Usted de azul, usted. Mario. Lo bendecimos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Verso 18. ¿Estamos? Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado o viviendo en qué? En el Espíritu. La única muerte que sufrió Jesucristo fue en la carne. Vuelvo a repetirle, muerto en la carne, pero vivificado o viviendo ¿qué? En el Espíritu. El cual también fue y predicó a quienes, a los espíritus ¿qué? Encarcelados. Y luego nos ubica, porque el Cristo no es de hace 2000 años. Él es desde el principio, y Él es el principio mismo. Es el Cristo que murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En ese Espíritu de vida, en ese Espíritu que Él es, porque Dios es Espíritu, fue y les predicó a los espíritus ¿qué? Encarcelados. Y luego nos dice, ¿quiénes esos espíritus encarcelados son? Y no es que Cristo cuando muere va y predica un mensaje. Este mensaje de la buena nueva se predica desde el principio, cuando el Señor le dijo a Eva,
con dolor vas a parir tus hijos. Y lo dice al diablo: de la simiente de esta mujer se levantará uno que te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Hablaba que de las simientes se levantaría uno que le daría muerte a Satanás. ¿En el sentido de qué? De que lo arrojaría y pondría sus pies sobre él. Amén. El cual fue y predicó a los espíritus que encarcelados. Verso 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba ¿qué? El arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron ¿qué? Salvadas ¿qué? Por la agua. Vuelvo a repetir, no que Cristo, hermano, hubiera ido cuando muere, hermano, y le hubiera predicado, hermano, a los espíritus ya encarcelados, a los espíritus ya perdidos, hermano, que simplemente, hermano, que el espíritu de Cristo reposó en los profetas, reposó en Noé. ¿Quién guió a Noé a la construcción del arca? ¿Quién le habló a Noé que construyera una barca? ¿Quién le reveló a Noé que vendría un diluvio? ¿Quién le habló a Noé que vendría un juicio? Fue el Cristo de la gloria, hermanos. Fue el Cristo de la gloria. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Usted podemos verlo ahí, hermano, por ejemplo, mire. Y luego nos regresamos rápidamente. El mismo en Pedro, hermano. Verso 10 del 1 Pedro 1 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros y que diligentemente indagaron acerca de esta situación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual te anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto se reveló que no era para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, de cosas en las cuales anhelan, mirad que los ángeles. ¿Sí? Aleluya. ¿Qué espíritu tenían los profetas? El Espíritu de Cristo. ¿Qué espíritu tenía Noé? El Espíritu de Cristo. ¿Y en sí quién les predicó a la generación de Noé? El Espíritu de Cristo. ¿Sí? Ahora, volvamos ahí, hermano. Y luego nos habla, hermano, solamente 8 personas entraron, conocieron el mensaje de Dios a través de Noé. Solamente 8 personas fueron salvas. Y me dice, ¿cómo fueron salvas? Por agua. Hoy en día un cristianismo que dice que quede el agua que tiene. ¿Para qué sirve el agua? ¿Qué valor del agua, hermano? Simplemente muy ilógica. Usted deje de tomar agua y ¿qué sucede? Un pez sin agua, ¿qué hace? Dice que el agua no hay vida. El cristianismo, un cristianismo que el agua no produce nada, que no es un elemento vital. Bueno, el arca no hubiera flotado sin qué, sin el agua. ¿O hubiera flotado? Fueron salvas, ¿por qué? Por el agua. Y por el agua perecieron que multitudes se perdieron por el agua. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Y entonces habla, hermano, habla en un sentido simbólico del arca. Y voy a tomarme yo, no sé usted, en el arca en el cual yo estoy dentro de ella. O le digo, si usted no ha entrado, entre. Y si está dentro, no se salga. No se salga, porque los tiempos no han terminado. Y cierto, aquella arca, hermano, un día cayó en el monte Ararat, pero antes de que encallara Moisés, Noé, por aquella ventana
estuvo enviando, hasta que un día envió una paloma y no regresó más. Y he predicado de eso. No regresó más esa paloma, indicándole a Noé que la tierra estaba ¿qué? Seca. Pero esa paloma, hermanos, un día retornó. Y retornó en un lugar de agua. En un lugar donde había agua. En un lugar llamado Río Jordán. A Juan se le dijo, cuando vieran descender el Espíritu Santo en forma de paloma, este es. Y cuando Juan bautizó a Jesús, vio descender al Espíritu Santo en forma de ¿qué? A la manera de paloma, y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿qué? Del mundo. Esta es la salvación para los hombres. Este es el Salvador de los hombres. Y por eso aquel pudo decir de la antigüedad y en el Nuevo Testamento decir, sí, fuera de mí no hay salvación. Gloria al nombre de Jesús. Puede alabar al Señor. Puede glorificar al Señor. No regresó, indicándole a Noé, la tierra está seca. Y entonces descendió Noé y su familia y toda la fauna, hermano, todo lo que iba en aquella barca, hermano, y volvieron a ¿qué cosa? A construir, o a restituir, o a reproducirse. Pero lo primero que hizo Noé fue hacer un altar y dar sacrificio al Señor, al que lo había paseado 150 días sobre las aguas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hace poco, ahora de la epidemia, los que andaban en los cruceros no se podían bajar de los barcos. ¿Por qué? ¿Por qué? No los admitían. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Ahora, es ahí donde el hombre se pierde o se salva. Donde el hombre entiende o no entiende o no comprende. Y ciertamente en el hombre el espíritu, mas el soplo del omnipotente le hace que entienda. Yo no voy a entender las cosas de Dios si el Espíritu Santo no me enseña, no me revela las cosas de Dios. Por más que trate yo, por más que yo me imagine, pienso, necesito que el Espíritu Santo sople ¿qué? Sobre mí y me haga entender. Porque toda palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y esta profecía no es interpretación privada, no es el que se le ocurre, sino el mismo que la inspiró es el mismo que la revela. Voy a alabar a Jesús. Verso 21. Ahí está la disyuntiva en un mundo a quien Dios ama, en un mundo por quien Jesús murió en la cruz. Gloria al nombre del Señor. El bautismo que corresponde ¿qué? A esto. ¿A cuál esto? A la salvación de los hombres. El bautismo que ahora corresponde a esto. El Señor ya no va a construir barquitas o barcas, porque esta tierra que un día, hermano, subsiste por el agua y por el agua pereció, ya no viene juicio de agua sobre ella, sino viene un juicio de fuego sobre esta tierra, en que los elementos ardiendo serán ¿qué? Desechos. Gloria a Jesús. El bautismo que corresponde ahora, ¿qué hace, hermano? ¿No o sí? A ver, dígalo. Porque uno dice no, dicen que no. Esa pronunciación no es sí o no. El no o sí.
Porque si este bautismo del cual nosotros hablamos y del cual se empezó a practicar desde que Jesús dio la orden y que se empezó a efectuar, hermano, si ese bautismo, como dicen hoy, un cristianismo no salva, entonces tampoco Noé fue salvo. Te lo digo con eso. Entonces tampoco, si el bautismo de ahora no salva, entonces tampoco Noé fue ¿qué? Salvo, ni su generación. Dice que Noé fue ¿qué? Salvo. Entonces el bautismo que corresponde a lo alcanzado por Noé y su familia, también a nosotros, ¿qué cosa? Nos salva. Y cierto, no quitando ¿qué? Las inmundicias de ¿qué? De nuestra carne, ¿cierto? Seguimos siendo hombres mortales, con actitudes a veces no agradables delante del Señor, nuestras relaciones humanas no concordamos a veces. Dice, no quitando ¿qué? Las inmundicias de ¿qué? Nuestras tendencias, pero dice, hermano, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena ¿qué? Conciencia hacia Dios por la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. El cambio comenzó aquí. Sí, sí, hermano, porque con el corazón se cree, mas con esto se entiende. Entender quién es Dios se entiende aquí, y con esto se acepta o se cree. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Usted no puede adorar lo que no entiende. Por eso Jesús dijo a una mujer, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros sabemos qué cosa, lo que adoramos. Amén. Puede alabar a Jesús. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de ¿qué? De la carne. Amén. ¿Quién vino enojado esta mañana? ¿Quién se levantó enojado? Nadie va a decir que no, pues yo sí sé que algunos vienen enojados. Venían hasta uno acá y otro allá. Oiga, esto es el reflejo del alma. ¿Eh? No se volteen a ver porque se echan la culpa. No le diga, la mujer que tú me diste fue el viejo que no me cuidó. Alabado el nombre del Señor. ¿O ustedes creen que no saben cuándo los ve uno venirse enojados, empleiteados? ¿O cuando no tenía ganas de venir pero tuvo que venir? ¿Ah? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por el que el Espíritu de Cristo está aquí. Alguien dijo, todo lo que le habló el hermano me lo dijo a mí. Yo no se lo dije a usted. Yo no. Fue el que está aquí. Gloria a Jesús. Entonces, el bautismo que corresponde a la salvación que alcanzó Noé y su familia es el que nos ha dado ¿qué? Salvación a nosotros, a la iglesia, a lo que hoy somos, hermano, considerados o fuimos llamados hijos de Dios. ¿Y por qué fuimos llamados o hechos hijos de Dios? Porque esto no fue voluntad de carne, ¿qué? Ni de sangre. No estoy aquí porque usted está aquí, usted no va a entrar ahí porque sea hijo de tal persona, lleve tal apellido, sea el piel de su color, la que sea, hermano. No estamos aquí, sino que Dios nos engendró por su voluntad. Por la voluntad de Dios. Porque no fuimos engendrados de carne ni sangre, sino por la voluntad ¿qué? De Dios. Y dice que a los suyos vino, mas los suyos no qué cosa, no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Les dio autoridad, en un sentido potestad es autoridad, les dio derechos de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermano.
Noé y su generación volvieron a heredar una tierra limpia, hermano, purificada por las aguas que se volvió a contaminar, pero a nosotros nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Donde muerte ¿qué? Ni dolor, ni enfermedad habrá allí. Gloria al nombre de Jesús. ¿Puede alabar el nombre del Señor? ¿Podemos alabar a Jesús? Y tan perfecta fue el arca, hermano, que se cree, hermano, que sus restos están en las montañas de Ararat. Gloria a Jesús. ¿Y el Titanic? La ha cubierto el alga y todas las riquezas que llevaba, con las almas perdidas, se hundieron en la profunda de la mar. Su familia. La Biblia habla de un hombre y no se le da nombre, simplemente aquel que se alimentaba de lo que caía de su mesa, las migajas, Lázaro. Y ambos murieron. Mientras la Biblia uno dice que los ángeles de Dios lo llevaron, otro lo vemos que fue sepultado. Simplemente ¿qué? Fue sepultado. Y cuando despertó en su muerte allá abajo, deseaba que Lázaro, aquel que solo le daba las migajas, deseara que mojara la punta de su dedo en agua y fuera y refrescara su lengua, porque dice: soy atado ¿qué? En esta llama. Desaprovechó, y déjame decirle por qué, ¿verdad? Dijo: no es posible, dijo Abraham, no es posible que de aquí pasemos para allá, porque hay una cima profunda, una profundidad, y no podemos brincarnos. Entonces le dijo: padre Abraham, tengo 5 hermanos, manda a Lázaro que les testifique, que les hable de lo que yo no quise escuchar o no obedecí. Dijo el Señor, dijo Abraham: no, hijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, a estos deben oír. ¿A quién debemos oír nosotros hoy en día? ¿A quién deben oír nuestros hijos? Porque un día nos vamos, ¿o no? Quedará el recuerdo, bueno o malo, pero va a quedar algo. Pero ellos tienen que seguir oyendo ¿a quién? A quien nosotros oímos. El mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación. ¿Puede alabar a Jesús? Lo que corresponde al arca es el bautismo. No fue salvo por agua. Nosotros también somos salvos ¿por qué? Por agua. No es de que levantes tu mano, no se trata de eso. Aunque tomamos mal el texto, que si creyeres en tu corazón y con tu boca confesares, vas a ser ¿qué? Salvo. ¿Qué hemos de creer y qué hemos de confesar? Miren, Hechos 2, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Verso 37. El mensaje más poderoso que se predicó. Ni el mismo Cristo predicó, hermano, como este mensaje. ¿Por qué? No estoy diciendo que Jesús es menos, no. Dijo: mayores cosas haréis vosotros. Mayores cosas iban a ser ¿qué? Sus discípulos, porque el Señor subía a los cielos ¿para qué? Para llenarlo todo. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia, Pablo habla, hermano, que cuando Cristo resucitó, como 500 hermanos le vieron resucitado. Gloria al nombre de Jesús. Pero en ese día, hermano, en un punto y en el plan de Dios, presentando el mensaje en los días de Pentecostés, cuando se derramó el poder del Espíritu y les dio valor a aquellos discípulos,
Aquellos que después de que vieron a Cristo muerto se escondieron, se ocultaban, hermanos, hasta que Cristo los apareció a ellos y los sacó de allí y dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y cuando la gente se preguntó, aquella multitud reunida escuchó lo que estaba sucediendo en aquello que se conoce como el aposento alto. Unos, como siempre, se burlaron y dijeron: estos están borrachos. Pero eran las 9 de la mañana. Dijo: no pueden estar borrachos estos, están llenos de mosto, están en la cruda. Dijo: no, esto fue lo que el profeta Joel dijo, que en los postreros días Dios derramaría ¿de qué? De su espíritu. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. Por esa promesa tú estás aquí. Por esa promesa este evangelio ha llegado a la China, ha llegado hermano, a todas las partes del mundo, porque Dios iba a derramar ¿de qué? De su espíritu sobre toda carne. Y ahí en ese momento había hombres y mujeres venidos de todos los confines de la tierra, de aquel mundo habitado, hermano, y dice la Biblia que empezaron a escuchar las maravillas de Dios en la lengua en que ellos fueron ¿qué? Nacidos. Si había españoles, allí oyeron el mensaje en español. Si había de Inglaterra, había hombres y mujeres que escucharon el mensaje en inglés. Aquel que confundió las lenguas en la torre de Babel, en los tiempos de Babilonia, ahora, hermano, en esa confusión estaba trayendo ¿qué? El mensaje para que todos pudieran entender, comprender y recibir ¿qué? El mensaje, alabado el nombre del Señor. El mensaje que no oyeron a través de, hermano, de Noé, ahora lo pudieran oír a través de hombres, hermano, hermana, que hablarían, hermano. Noé no hizo ni un milagro más que construir el arca, hermano, pero esos hombres fueron llamados, hermano, a operar milagros, maravillas, alabando el nombre del Señor. Y como decíamos, aunque no tenían, carecían de muchas cosas. Dijeron a un hombre: no tenemos oro ni plata, no tenemos dinero para darte, pero lo que tenemos, ¿qué? Te damos. Ellos sabían de lo que carecían, pero también sabían lo que tenían. Lo que tenían, no tenían moneda para darle, pero dijeron: en el nombre de Jesucristo, levántate, ¿qué? Y anda. Dice que aquel hombre se levantó, ¿qué? En ese instante, y empezó a brincar y entró al templo alabando al Señor. Gloria a Jesucristo. Y oyeron el mensaje. Y llegó el punto al final del mensaje. Todo mensaje tiene, hermano, un punto de decisión. El mensaje del viernes llega a un punto de decidirnos, de entender. El mensaje del miércoles llega a un punto en que usted tiene que decidir en su corazón y en su mente. No podemos ser dudativos de que sí o no, será o no será. En Cristo es sí y amén. Los hombres decimos sí y no. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hace. Amén. Llegó el punto, hermano, en el término del mensaje. Cuando Pedro terminó el mensaje, hermano, aleluya. Y estoy seguro que así como su día la palabra de Dios no cayó en tierra, sino que fue prosperada. Algunos también en esta mañana se ha prosperado la palabra de algunos de nosotros, hermano. No se baje del arca. No se baje. Y si no ha entrado, entre. Por el nombre de Jesús. Los hombres, hermano, tal fue el impacto, hermano, de aquel mensaje de Pedro. Aquellos hombres incultos, aquellos hombres que venían de la región donde se dijo: de Nazaret, de Galilea, puede venir algo bueno. Nunca había salido nada bueno de Galilea, hermano. Y nada, que de Galilea salió el que resplandeció sobre todos los corazones humanos. Amén, hermano. Al oír esto se compungieron ¿de qué? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? La generación de Noé no se preguntó qué hacer. No preguntó qué íbamos a hacer. Ellos siguieron en su vida, en sus actos cotidianos, en su forma de vivir, haciendo y deshaciendo lo que era su vida. Pero eso preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. ¿Y qué Pedro les dijo? Y para los incrédulos y para los que dudan de esta palabra que dio Pedro, déjenme decirle que Pedro y los discípulos estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pedro no habló de sí mismo.
no se equivocó, no habló una idea propia, sino aquellos hombres estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y el Espíritu se encarga de hacer dos cosas: con los que hemos creído, guiarnos a toda verdad. Y cuando no creíamos, el Espíritu, el mensaje de la palabra de Dios, nos redarguyó de pecado, de justicia y de qué? Y de juicio. Alabamos el nombre del Señor. Creímos, hermano, porque fuimos redarguydos de nuestro pecado, nuestra forma de vivir de esta manera. Amén. Fuimos redargüidos y se nos ofreció la justicia de Dios, la justificación de Dios, que era ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Porque entonces estas cosas no suceden en mi vida, me espera ¿qué cosa? Un juicio. Aleluya. En verso 38, una respuesta tan sencilla, pero tan vital, y que muchos hoy en día siguen negando y han negado. Aleluya. Pero espero que usted no sea de esos. Si estás aquí, el Espíritu no quiere que usted sea de esos que diga que Pedro se equivocó, que Pedro habló de sí mismo, que lo que Pedro dijo era para los judíos nada más. No, él dijo a la pregunta: arrepentidos y qué, y qué, y bautícese cada uno de qué, de vosotros. ¿En qué nombre? ¿Y por qué en el nombre de Jesucristo? Joel, el profeta Joel dijo: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será que será salvo. No era nuevo el profeta Joel, siglos antes lo había dicho.